Nuestra primera historia nos lleva a conocer el caso de una muchacha que tras morir en Frigiliana quedó incorrupta. Pero, ¿dónde estaría el misterio? Pues parece que aun estando muerta llegó a hablar con el porteador que la conducía en su carreta. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Hay una historia, Adolfo, que nos hace viajar a una época un poquito más cercana. Hablamos principios del pasado siglo, no sé si década de los 30, los años 30, pero que tiene que ver con una historia alucinante para ser tan cercana en el tiempo, porque hablamos de la incorrupción de una chica, incluso algo que va un poquito más allá. Me gustaría que nos hablaras de la protagonista de esta historia, porque tiene nombres y apellidos, no es un mito. Vamos, dentro de esa historia, yo muchas veces como historiador tengo que separar leyenda, mito, historia, y cuando viene todo mezclado, porque la historia tiene condimento de todo un poco, que muchas veces es lo que la hace más atractiva, pues cuenta la historia de una mujer a principios del siglo XX, que bueno, por sus circunstancias de vida, de sufrimiento, pues en esa ideología, en ese sentir popular de ganarse la santidad, pues él se hizo santa. La historia es de una familia muy humilde, de la Cebuchal, una aldea pertenece a Cómpeta, pero tiene una relación muy directa de Frigiliana, porque el camino principal hacia Granada pasaba por aquí, por Frigiliana. Hasta el mediados del siglo XX era el principal acceso hacia el interior de Granada, de toda la mercancía, todos los productos que venían desde la costa de Nerja, Frigiliana, Torró, hacia el interior de Granada, por las sierras por el puerto de Frigiliana. Y la aldea, en el recorrido, pues había muchas ventas. Una aldea era la Cebuchal, una venta cercana era la venta de Aurora. Ahí es donde nace esta familia. Esta familia, justo al lado, había una familia de peones camineros, gente muy humilde, que se dedicaban, pues, labor, algo de ganado y arreglar caminos por lo que le dieran los arrieros de la época. Pues en esas circunstancias de penurias económicas vivió esta mujer. Esta mujer se llamaba Virtude Sánchez Martín. La fecha de nacimiento no la he constatado, ni la fecha de la muerte. Era un tema que no he trabajado. Pero sí sé lo que me han contado, pues desde siempre, la historia de esta mujer. Y es que vivió una familia muy humilde, enfermó primero el padre, luego la madre, eran 5 hermanos, y cuando se quedaron solos en el Acebuchal, pues se repartieron. Cuando se quedaron huérfanos, pues la mayoría de otros 4 hermanos, pues los repartieron por distintos familiares de Cómpeta y Frigiliana. Ella, que era la mayor, Virtude, quiso quedarse en la casa. Ella siempre decía que no, que ella no se iba allí, que ella seguía con su madre, que seguía con su padre, que estaban en esa casa. Pero claro, las circunstancias económicas eran muy malas, y decidió irse a buscar un familiar a Cómpeta, bueno, pero la recepción que le hizo esta familia, por las circunstancias que fuera, a nivel afectiva, pues ella prefirió al tiempo volverse. Cuenta que por Cómpeta mal vivió, la gente la ayudaba, casi la dieron porque se había enajenado. Total, que ella finalmente volvió a su casa de la Cebuchal y ahí duró poco. Algunos vecinos se dieron cuenta de que había trajín por la casa, pero no volvieron a verla. Cuando un familiar se acercó a ver qué había pasado, se la encontró muerta. Se la encontró muerta, pero con cara de placidez, como de estoy descansando. Y estoy descansando donde quiero estar, donde murió mi madre, donde murió mi padre. Y bueno, pues el entierro normal, pues,
antes, cuando se moría alguien en la zona, pues tenían que traerlo con una bestia o unas parriguelas al pueblo. La enterraron de forma humilde, porque había nichos, pero normalmente en esa época se enterraban en el suelo, y según iban pasando el tiempo mínimo, que muchas veces dependía, pues iban sacando los huesos al osario y los sustituían, y allí enterraban a otra persona. El caso fue que cuando fueron a utilizar, porque había pasado ya un tiempo, ese espacio en el suelo del cementerio, pues se encontraron que la joven estaba incorrupta. Estaba exactamente igual que cuando la enterraron. Y lo que más llamó la atención, tanto del cura como del enterrado del momento, era el gesto. Claro. Que tenía el mismo gesto de placidez con que la enterraron. Llamaron al cura, el cura al obispado, el obispado hubo este trajín, y se llevaron el cuerpo para las Carmelitas en Vélez, Málaga. En algún momento, cuando algún familiar de esta mujer que ha intentado mirar algo, no ha obtenido mucho, no obtuvo mucho resultado. Y en alguna ocasión pregunté y tampoco me hice mucho caso. Tampoco, claro. Me preguntaron si era familiar, dije que no era familiar. Tampoco había terminado historia, cero interés por... Y ahí quedó, tampoco es mi especialidad y no he puesto más. Pero también te digo, de este tema él vive y lo cuenta, y le gusta contarlo, no es que le guste, sino que lo cuenta con mucha devoción. Virtud de Sánchez, una persona conocida, una amiga, que yo creo que no le importaría... Es descendiente de esta familia. Descendiente, sí. Ella es una hermana de su bisabuela, creo, si no me confunde, o de su bisabuelo. Lo mismo te estoy liando. Pero yo creo que Virtudes estaría Virtudes, gracias a ella, la Cebuchal ha vuelto a cobrar, a ella y a su familia. Volvió a cobrar vida después de 70 años. De 60. Una vez me contaron algo que yo no sé si tiene visos de ser real o solamente forma parte de la leyenda, porque aquí estamos viendo que hay una historia real de una chica de carne y hueso contemporánea o casi contemporánea, ¿no? Pero decía que cuando se hace el traslado desde Frigiliana hasta Vélez, Málaga, el arriero que llevaba ese carruaje, de pronto escucho una voz detrás. Manuel, arrea que te vamos a. Que va a llover, ¿no? Que te vamos a. ¿Hasta qué punto puede ser cierto eso? No lo sé. Yo ahí ya no... Que contaban además que cuando llegan allí, como este chico lo que pensaba es que detrás había una persona escondida que quería salir oculta del pueblo, y que cuando abran aquello... los arrieros, por muchos motivos, aquí normalmente las bestias que se han utilizado más que caballos han sido mulos. Mulos y burros, pero sobre todo mulos. El terreno es muy escarpado, requiere una dureza, una fortaleza bestial. Las cargas, muchos eran de traspelo, había que llevar ritmo. Entonces era el mulo el animal más adecuado. El mulo tiene un inconveniente, los caballos también y los burros algo menos. Y es que se pone muy nervioso cuando huelen muerte. Un animal muerto. Entonces, ellos notan perfectamente cuando llevan un cuerpo. Cuando tenían, sobre todo cuando la guerrilla, cuando era un enfrentamiento a la Guardia Civil, tenían que traer algún cadáver, los arrieros le temían. Porque sabían la briega que iban a tener para que la bestia por un camino estrecho pasara. Y luego no le pagaban, era una obligación que tenían que hacer. Entonces, este hombre cuenta esto. Lo que pasa es que dicen que este hombre le dijeron, mira, que tienes que llevarte unas cosas aquí de la iglesia para acá. Bueno, pues llévela en el camión de la compañía. Que te estaba... que te lo tienes que llevar. Pues mira, pues llevamos a Nerja y ya que te lo tienes que llevar. Tú te lo metes en la bestia. Tienes que hacerlo de noche y tienes que llevarlo a las Carmelitas. Había hecho el trayecto muchas veces al mercado de Vélez, Málaga. Pues el hombre dice, bueno, ya está, no puedo decir que no a la iglesia. Y cuando
y dice que llegando escuchó esa voz. Esa voz, ¿no? Yo ya me cuesta más trabajo. Claro. Pero sí, dice que llegando cayó el diluvio universal Sí. de... ¿Qué hay de cierto o no? Es la leyenda, es la historia que se cuenta. Sí es verdad que esta leyenda tiene nombre, apellido Sí. y familiares vivos. Cuando en Frigiliana algún lugareño quiere que las divinidades le concedan un favor, acude a lo más alto del Monte Pinto y blanquea con cal la hornacina que se alza en lo alto de aquella atalaya. Vamos a conocer la historia completamente compleja de un rincón que, además de tener unas vistas impresionantes, está rodeada de enigmas. Tenemos justo a mi derecha, a ese Monte Pinto, un lugar muy importante dentro Sí. de un poco el ámbito de las tradiciones aquí en Frigiliana, porque tiene relación con una historia muy tradicional, que es la historia de un naufragio que se pudo evitar supuestamente gracias a las divinidades y que ocurre en el año 1643, según cuenta esa leyenda. Luego veremos si la leyenda tiene visos o no de ser real, pero me gustaría que me narraras un poquito qué es lo que se supone que ocurre a ese marinero portugués, a Francisco Pinto, cuando se encontraba con sus embarcaciones en mitad de la costa. Bueno, la leyenda habla de esto, Sí. de que se encomendó la tripulación de este navío español, de nacionalidad portuguesa, Ujú. que se sorprendieron en el mar de Alborán, nuestro Mediterráneo cercano, un temporal, y vieron que estaba perdido. Tenían problemas los mástiles, Sí. tenían las velas, y se encomendaron a Dios. Hicieron la promesa de que si se salvaban, el primer monte que vieran, pues pondrían una cruz. Ujú. Venían de Nápoles, venían con cierta valija importante de la nobleza de la zona, y se salvaron. Y en mitad de aquella tormenta cesó, en ese momento del rezo, que estaba todo perdido, y el capitán del navío él vio que en el momento que un rayo de luz abrió el cielo, dejó ver el cerro de Pinto, el mar empezó a amainar, la tormenta cesó y pudieron llegar con remo hacia el puerto de Nerja, que está a unos 4 kilómetros desde el cerro de Pinto. Contaron su historia a las autoridades de Nerja, le dieron cobijo en el puerto de entonces y subieron en procesión toda la tripulación y pusieron una cruz en el cerro de Pinto. Esa es la leyenda que está en ese imaginario colectivo que hablábamos Sí. antes. Está constatada en un esgrafiado en el ingenio de San Antonio Abad de 1700, creo que era 43, no recuerdo bien la fecha, donde cuenta esa leyenda, y es lo que nos han contado siempre y es lo que hemos creído siempre. Y sin embargo, un autor local, Pablo Rojo, una historia local, para mí el que mejor trabajo tiene hecho de Frigiliana, Pablo Rojo Platero, es abogado, y viendo documentación, pues lo que encuentra es que esas propiedades de este cerro pasa a propiedad de un Francisco Pinto. Ya está. Entonces digo, Pablo, te has cargado la historia. Pone, la documentación, los papeles son los papeles. Sí. Entonces, la parte... Pero fíjate, lo que es una leyenda está muy interiorizada en Frigiliana, Sí. de promesa. Lo mismo que aquel capitán de navío hizo esa promesa y puso, según la leyenda, esa cruz, que posteriormente, parece que la documentación, esa cruz la puso un Francisco Pinto, Sí. que compró aquello, que construyó, hay una edificación cercana, no sabemos si es una zona de rebaño de cabra Sí. o de casa, o relacionado con algún tipo de construcción religiosa, el que puso esa cruz, pues llevamos desde finales del siglo XVII hasta nuestros días, pues siendo un punto de referencia religiosa de nuestro pueblo, donde la mayoría de las promesas de la gente mayor de nuestro pueblo es poner una vela en la Cruz de Pinto, Ajá. ir a la Cruz de Pinto. Muchos iban descalzos, muchas mujeres, mía. la promesa era ir descalzo por un Sí. terreno agreste,
de mármoles. Nuestras sierras son mármoles Claro. dolomíticos ¿Y que puede cortan. haber hora y media quizás andando? No, ¿O? en una hora te pones, Una hora, ¿no? te pones bien desde Claro. el pueblo. El camino es agreste, es un buen camino Sí. de bestia, pero la última parte es bastante Claro. pendiente. Sí, sí, sí. Entonces las vistas hacia la Bahía de Málaga y la Sierra Almijara son espectaculares. Es un cerro muy particular porque está entre el río Higuerón, Ajá. río de Frigiliana, con yacimientos arqueológicos del bronce, del neolítico en toda su falda. Y la verdad que es un hito geográfico no solo de Frigiliana, sino también de Nerja. Ajá. Un referente geográfico, religioso, Sí. de costumbre, de encuentro, porque muchas promesas antes pues están relacionadas. Si un familiar sale bien de una operación, cuando vuelva de un viaje, normalmente el viaje era ir a la mil y poco Sí, más, sí. pues era hacer una promesa y Claro. llevar a encender una vela entonces eran mariposas de aceite Sí, claro. a la Cruz de Pinto. También he leído que la gente blanquea en Cala Sí, parte de la promesa es el mantenimiento. El mantenimiento. El mantenimiento. Limpiar. Pues no todo el mundo tiene la misma sensibilidad y deja las cosas allí tiradas. Pues voy a limpiar, a encalar. Y normalmente eso, más que el promesa individualizada, son colectivas, como con la familia, con mi hija, Ajá. con mi vecina, Sí, que nos ha pasado esto y hemos hecho, o he llevado a mi hija a hacer esa promesa. Que cuando venga, vamos, y ella ha aceptado, son promesas Sí. compartidas. Y es verdad que la capa de cal es grande porque Es durante bastante muchos grande, años- es bastante grande. Varios centímetros, Sí, ¿verdad? De- sí. Puede haber perfectamente 3-4 centímetros en algunos puntos. Claro. Es verdad que una capillita muy pequeñilla, Sí. pero se mantiene por el cuidado de la gente, de la devoción de la gente que va a cumplir promesas. Decías que originariamente era una cruz según la tradición, con lo cual en algún Sí. momento se crea la capilla, pero no sabemos cuándo, ¿no? No hay datos. Volvemos, como historiador tengo que Sí. ceñirme a los datos arqueológicos o documentación. Sí. No hay. Es verdad que a nivel arqueológico hay una edificación de unos de relevancia. La cimentación que se conserva pueden tener unos 10 metros de largo, 5 de ancho, el rectangular, pero no hay datos sobre a qué se dedicó ni nada. Y luego, por el sitio, por la escasez de agua, no es el sitio ideal. Si tenemos otras edificaciones, corrales, cortijos, algo más cercanos al río, Claro. o relacionados con alguna fuente cercana. Pero allí arriba no tiene mucho sentido esa edificación. Ujú. Entonces, que tuviera algún tipo religioso, como hay en muchas Sí. zonas que estaban destinados sobre todo Sí. a monjes, o alguna organización religiosa, alguna orden religiosa, pero no hay datos, es nuestro problema. Claro. Y lo mismo aparecen, pero de momento no. Hacías alusión a un documento que descubre Pablo, con el que Sí, también Pablo Rojo. Hablaré. Ese documento de compra-venta, ¿no?, de esa tierra, y aparece a nombre de un Francisco Pinto. Sí. ¿De qué época estamos hablando? También hablamos de siglos. 50, bueno, estamos hablando de, creo que si no me equivoco, 1571. Ujú. Con lo cual, 1671. Ujú. 1671. claro, con lo cual eso tampoco destruye la leyenda. O sea, no cabe No. la posibilidad de que un señor marinero Francisco Que este Pinto posteriormente decida comprar las tierras. comprarla después. Claro, podría Sí. haber sido así. Podía ser, sí. Pasa que, claro, te hablas de este hombre Sí. y no la relaciona Sí. con la leyenda Sí. anterior. Pero en Paco Capilla, Sí. Luque, un gran historiador de Nerja, tiene un trabajo hecho sobre los ingenios, sobre la decoración en muro, y aparece la foto perfectamente de del Ajá. ingenio de San Antonio Abad, Sí. donde se conserva Claro. después de más de 200 Sí. años. Es que pienso que para ser una simple tradición sin base hay muchos detalles curiosos, porque no se dice, bueno, un marinero cualquiera que va a naufragar, No, te se da dice nombre y su nombre, apellido. Francisco Pinto, marinero portugués que venía desde Italia hasta Cádiz. Se habla de que traía la dote de una prometida de Fernando de las Torres de Cádiz. Son demasiados datos para ser una cosa, ¿no?, una simple invención. Claro, O sea que- no, por eso cuando como historiador atiende esta leyenda, Sí. entiendes que puede haber cierto. Cuando empiezas a investigar algo, Sí. la falta de documentación te frustra en parte. Y pues bueno, vale, pues me rindo. Ahí queda la cosa. Queda la duda del edificio, Sí. del gran edificio, que yo creo que no era una vivienda. No,
tenía otro uso, o militar como punto de vigilancia o un tema religioso, porque las vistas son espectaculares para un lado y para otro. Y un sitio, cierto, aunque lo vemos de todas partes, pero está quitado del paso, tienes que ir allí. Claro. No un sitio que de camino que, no, tienes que subir arriba. Claro. Y tengo que subir a algo. Si no tengo recursos, no tengo agua, no tengo nada, pues lo mismo era yo voy a un tema religioso. Lo más seguro. Una edificación con temas religiosos. Y como historiadores, tanto Pablo como tú, ¿habéis conseguido alguna vez o habéis intentado, ya no solamente este documento, que es muy interesante, ese documento notarial de compraventa, sino el hecho de intentar seguir la pista, a ver si existió un marinero portugués llamado Francisco Pinto en el siglo XVII, si existió este tal Fernando de las Torres en Cádiz, que era el personaje que va a recibir la dote de su prometida? Pablo está trabajando ese tema. Es que es interesante. Pablo está trabajando ese tema. Me pasa que mi especialidad es la arqueología. Claro. Y la de Pablo, el tema documental. Y la verdad que nos coordinamos medio bien y hay cosas que no estamos de acuerdo absolutamente en nada. Pero bueno, es bueno porque de esa manera se mantiene el debate y la investigación. ¿Tú has subido muchas veces? Muchas veces. ¿Has pedido alguna vez algo? Cuando tenía algo más de fe que ahora tengo, sí pedí, junto a mi madre. Sí. ¿Y has puesto vela, blanqueado también? Baleado nunca he blanqueado, he acompañado. Los niños íbamos a jugar, las madres eran con una vecina que subía, y he subido varias veces con mi madre y vecina por promesa de mi madre sobre mí. Qué bueno. Entonces la acompañé muchas veces. Y luego como tradición, pues me gusta la sierra, conozco la sierra, investigo la sierra, y es parte de la Sierra Almijara, Tejeda Almijara, y es parte de mi entorno. Entonces un punto de referente y como está cerca del camino, del pueblo, y 5 minutos en coche y media hora de paseo, está arriba, pues lo hago mucho con mi hijo. Los nombres de las calles no están ahí puestos por capricho. Cada uno refleja un pedacito de la historia de ese lugar y a veces esa historia está vinculada con el mundo del misterio. En Frigiliana existe una calle de las ánimas y se llama así porque en sus inmediaciones se han visto en ocasiones a curiosos penitentes que aparecen y desaparecen de forma completamente espontánea. Estamos, Adolfo, en un rincón muy especial dentro de Frigiliana, un sitio que a nivel visual es muy llamativo, esta especie de pequeño callejón. Tenemos aquí al ladito dos calles con dos nombres muy singulares, ¿no? Una que está relacionado con el tema de las ánimas y otro con el asunto de la Inquisición. Y un lugar además que parece que en el pasado ha sido escenario de supuestos fenómenos curiosos, de apariciones, ahora hablaremos de todo ello. Pero tengo una curiosidad, con el tema de la Inquisición, ¿se sabe realmente, como cuenta la tradición, que en este enclave estuvo instalada la Santa Inquisición? No, en la mayoría de pueblos andaluces, el tribunal, y al igual que en el resto de la península ibérica, estuvo el tribunal de la Inquisición desde la Iglesia. Tradicionalmente las sedes las tenían en el entorno de la iglesia, de la parroquia. Es curioso que en Frigiliana tenemos la iglesia, pero aparte tenemos un edificio con tipología religiosa, que es la casa del inquisidor en Frigiliana. Entonces, posiblemente no hay datos ni documentación que lo atestigue, es información oral que se ha transmitido a través de generaciones, que aquí es donde vivía el inquisidor. En este sitio donde estamos. En la casa del inquisidor. Bien, bien. Y esa tradición es muy específica, narra que en esta parte determinada se hacían los juicios, que un poco más abajo se llevaban a cabo los castigos a los reos. Como historiador tengo que decir que esa parte está sin contrastar. Claro. Entonces, más bien tradición popular, que se alinea, que se adorna con historia de otras zonas, con ese juicio público del inquisidor a cualquier criatura por lo más insospechado, y coincide que tenemos la casa y una plaza delante. Pues ya lo que es a nivel del imaginario colectivo, pues lo situamos directamente aquí. Pero no hay nada a nivel ni arqueológico ni documental que así lo pueda confirmar. Sí es verdad que la tradición, y es lo que me comentaba, de él, una leyenda, la más importante frigiliana relacionada con estas cosas, es la procesión de las ánimas benditas.
que era uno de estos callejones donde más se identificaba, donde más se reconocía que salían. En esta parte, la parte del Barribarto, en el perímetro de la iglesia, el callejón del Inquisidor. Entonces, pues bueno, es verdad que la zona tiene todos los ingredientes para consolidar a través de siglos esas historias. Yo las he escuchado de mi madre. Y las he escuchado en boca de otros mayores de Frigiliana. De hecho, esa mezcla del asunto de las ánimas y de la Inquisición ha provocado que haya confusión y que algunas personas en su momento me contaron que los espíritus que se veían pasar por este lugar eran precisamente espíritus de los reos que habían sido ajusticiados, ¿no? Pero parece que la cosa va un poquito más allá y estamos hablando de algo parecido a la Santa Compañía de Tierras Gallegas, pero ubicado exactamente en este vamos sitio, a ver, ¿no? sobre todo a partir del 17, a partir del 18, con la imaginaria colectiva del subpeninsular, sobre todo, pues son las cofradías. La más importante que hubo en Frigiliana es la de las santas ánimas benditas. Esas santas ánimas están relacionadas con esa gente que muere y que están en tierra de nadie, donde la mayoría de las apariciones de todas las culturas, a esas ánimas, a esos que no han dado el paso para los creyentes, a ese cielo o a ese infierno, en esa tierra ánima donde los situamos. Entonces, dentro de ese miedo colectivo de quedarse en ningún lado, pues donde se sustenta esta tradición. Claro. Y luego la leyenda de Frigiliana era no toparse con una procesión de ánimas, que eran penitentes, en silencio, que imagínate estas callejones, hacer el alumbrado público en Frigiliana no lleva 60 años. No, todo esto sería un sitio oscuro, totalmente oscuro, donde el que madrugaba para ir al campo, pues iba a oscuras, o con un candil, o con un pequeño candil, pues dentro de ese entorno, de estas estructuras urbanas, pues había miedo a encontrarse. Claro. Aunque fuera otro compañero que iba al campo también, otra persona de Frigiliana. Pues todo esto, pues, y ese temor a hacer algo malo, a no tener la conciencia tranquila, sobre todo las ánimas, a promesas incumplidas, pues todo eso se junta para no toparte con porque la leyenda cuenta que el vecino que vivió para contarlo se despertó porque no podía encender el fuego. Salió a la calle a ver si pasaba alguien para que le prestara un mechero de chispa, de yesca, que se llamaba entonces, y él vio una procesión. No lo relacionó, el hombre no era muy creyente, no lo relacionó con, pues bueno, pues un rosario de la aurora. Pues bueno, le dijo el primero, déjame, le cogió el cirio, encendió el fuego de la casa y cuando vio, se dio cuenta que no era un cirio, no era una vela, era un fémur el que le traspasó el fuego. Corrió a la calle, espantado, y cuando vio que la procesión se iba y que uno lo llamaba, corrió, buscó al penitente al que le había quitado la vela, se la entregó, le cogió la mano, lo llamó por su nombre y dijo, Manuel, la próxima vez te vienes conmigo. Corrió para su casa, no salió en todo el día, lo contó y es de la única persona que dicen que vio la procesión de las ánimas que no se lo llevaron con él. Sí, fue de milagro, porque el relevo lo había tomado sin darse cuenta, menos mal que lo devuelve. Tomó el relevo, o sea, devolvió el relevo. Entonces, esa leyenda de no toparte, y luego hay mucha fe a pedir favores a las ánimas. A las ánimas. Tanto en rezo como en luz, en esa oscuridad, el tema de ofrecer una luz, de encender una luz, no en la iglesia, sino en distintas ermitas, como puede ser los Santo Cristo, que son Vias Crucis, como la Cruz de Pinto, que sigue, tanto en el Santo Cristo de arriba como en la Cruz de Pinto, sigue esa tradición de encender una luz. Una luz es algo de iluminación a un lugar de oscuridad y tenebroso.
Otro pueblo, Frigiliana, que no puede faltar en tu periplo de misterios por la provincia de Málaga. Una villa donde lo imposible parece hacerse posible. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.